Pero yo quiero que el día de hoy, quiero llamar tu atención el día de hoy, porque vamos a hablar una palabra bien padre. Vamos a ver vamos a estudiar un poquito de la historia de la Biblia y con un mensaje poderoso. Yo quiero, en mi corazón deseo que este mensaje se quede ahí en tu corazón, así es que yo quiero toda tu atención aquí, no quiero que te distraigas, amén. ¿Te parece si en este momento tocas tu corazón y le das gracias a Dios porque tienes el privilegio de estar aquí? Dile gracias, Señor, porque es un privilegio, Señor, estar delante de ti. Es un privilegio, Padre, estar delante de tu trono y poder ser una portadora de buenas noticias, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que quites toda distracción y que tu palabra, Señor, pueda penetrar hasta lo profundo de nuestros corazones, Señor. Sé tú bienvenido a este lugar. En el nombre de Jesús, amén. Ahora sí, ¿cuántos están contentos? Amén, amén. Eso, hermano. ¿Cuántos están alegres? Bueno, pues hoy vamos a estudiar, nos vamos a enfocar en el libro de Daniel, ¿vale? Desde el capítulo 2, y les voy a dar un pequeño resumen del capítulo 2 al capítulo 3. Es una historia súper interesante, súper padre. Les voy a hablar acerca de una historia que viene en la palabra de Dios. Esto lo narra el capítulo 2 de Daniel. Todavía no les doy versículo, ahorita les voy a resumir y vamos a ir desglosando. Amén. Bueno, el capítulo 2 nos narra acerca de la vida de un rey llamado Nabucodonosor. Este varón fue rey de Babilonia. Este hombre sitió la ciudad de Jerusalén, la tomó, y también Dios le entregó al rey Joacim, que era el rey de Judá. Este hombre fue poderoso, y este hombre en ese tiempo mandó llamar de entre los judíos a hombres esforzados, a hombres valientes. Dice la Biblia que él mandó a sus ayudantes, a sus eunucos, a la tierra de Israel, y él dijo: tráeme hombres fuertes, hombres altos. Hasta los describió, eran hombres guapos, dice la Biblia que eran bien parecidos, eran hombres intachables y hombres sabios para su servicio. Los mandó llamar. Entonces la historia te narra que entre esos hombres que fueron llamados a servir con este rey, estaban 4 personajes importantes. Uno de ellos era Daniel y 3 amigos suyos que siempre lo acompañaban. Sus nombres eran Ananías, Misael y Azarías. Ellos eran de la tribu de Judá. ¿Sí? A ellos los llamaron para servir, y la Biblia dice que ellos eran hombres entendidos y cubrían los requisitos que este rey pedía para servir con él. Pero en esta ocasión, yo creo que el libro de Daniel, déjenme decirle que este libro de Daniel se le considera el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Es un libro muy profético, un libro precioso. Y Daniel, podemos estudiar muchas cosas acerca de la vida de Daniel, pero en esta ocasión, amados, no me voy a enfocar en la vida de Daniel. Podemos estudiar, hay muchos pasajes en la Biblia que nos habla acerca de la fe de Daniel, de sus amigos, de todo lo que ellos vivieron, cosas tremendas donde se mostró el poder de Dios en ellos. Pero en esta ocasión me voy a enfocar en un personaje. Este va a ser el personaje principal de este mensaje. Y yo espero en el Señor que Dios te hable a través de la vida de este hombre. En este caso nos vamos a enfocar en el personaje, en el rey Nabucodonosor. ¿Cuántos están aquí? Amén. Bueno, la Biblia narra en el capítulo 2 de Daniel que el rey Nabucodonosor en esa época tuvo un sueño que lo perturbó mucho. Tuvo un sueño el cual no lo dejaba dormir, y dice la Biblia que Nabucodonosor, a ver, repita conmigo, Nabucodonosor. Eso, no es trabalenguas, amado. Así es, no le vaya a poner a su hijo así, si tiene usted un varón, está un poquito complicado. Pero la Biblia dice de este hombre que tuvo un sueño, y dice que le inquietó tanto su sueño que él quería que su sueño fuera interpretado, y él quería saber lo que significaba ese sueño. Entonces la Biblia nos dice que él mandó llamar a todos los magos, a todos los astrólogos, a todos los adivinos y todos los hechiceros que habían en Babilonia para que le pudieran interpretar su sueño. Y así fue. Entonces llegaron con ellos magos, adivinos, y todo el mundo llegó ahí, pero
les decían los magos, les decían los agogueros: a ver, rey, muéstrame tu sueño y yo te voy a mostrar la interpretación de ese sueño. Y él dijo, bien inteligente, no, como que los probó y dijo, no, a ver, tú me vas a adivinar qué fue lo que yo soñé y aparte me vas a decir cuál es la interpretación de ese sueño. Pero ¿qué creen, amados? Aquí una vez más vemos y la prueba contundente de que ningún hechicero, ningún astrólogo, ningún mago tiene esa facultad ni el poder de Dios para adivinar tu futuro, amén. Y resulta que ningún hombre de los que estaban ahí con el rey pudieron ni adivinar el sueño y mucho menos la interpretación. Entonces en eso el rey se enoja muchísimo, se enoja mucho y manda a matar a todos los hechiceros y adivinos que habían ahí. Pero hubo un hombre que Dios usó para que pudiera decirle lo que había soñado el rey y cuál era la interpretación de ese sueño. Y vamos a ir a la Biblia, al capítulo 2 de Daniel, versículo 30 al 36. Vamos a ver cuál fue ese sueño. Quiero que pongan atención aquí, está muy interesante porque les voy a dar el sueño, parte del significado y una historia preciosa. Dice la Biblia en el capítulo 2, versículo 30, ¿ya están ahí? Dice, a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Esto se lo dice Daniel al rey. Y luego le dice, tú, oh rey, veías y he aquí una gran imagen. Esta imagen era muy grande y cuya gloria era muy sublime y estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Hasta aquí vamos a dejar. Ok, aquí lo que soñó el rey Nabucodonosor fue una estatua enorme, gigante, y le da a Daniel cada descripción de lo que tenía esa estatua. Entonces Daniel viene a interpretar su sueño y quiero que aquí me pongas atención. Fíjate lo que dice el versículo 37, estamos en el capítulo 2. El versículo 37, aquí Daniel reconoce quién era el rey Nabucodonosor. Dice, tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Entonces, ¿cómo describimos a este rey Nabucodonosor? Era una persona influyente, era una persona poderosa, era una persona que Dios le había dado fuerza y majestad, dice la Biblia. ¿Están conmigo? Ok, y vamos a ver el versículo, desde el versículo 38, aquí el Señor le da la interpretación de su sueño. Fíjate qué tremendo está aquí. Dice la Biblia, versículo 38. Y donde quiera que habitan donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado dominio sobre todo. Fíjate lo que le dice aquí. Tú eres aquella cabeza de oro, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste en los pies y los dedos en parte de barro cocido, de alfarero, y en parte de hierro, serán un reino dividido, mas habrá en él algo de fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Bueno, dices, bueno, ¿de qué me estás hablando? ¿Qué es todo esto? Yo te voy a explicar. Aquí Daniel le da la interpretación de su sueño, pero esta estatua representaba proféticamente reinos que se establecieron después del reino babilónico. Y unos que están por levantarse. Por eso te decía que este libro es un libro profético. Vamos a desmenuzar un poquito esta parte. Ok, dice el verso 31.
Dice que esta imagen era una imagen grande, dice, y que era una imagen terrible, de un aspecto horrible, ¿verdad? Yo no sé qué habrá pasado en el rey, cómo habrá visto, porque le dio temor, le dio miedo a tal grado de mandar a que le dijeran qué significaba esto. Pero yo te voy a decir, bueno, dice la Biblia que esta estatua tenía una cabeza de oro, y ahí Daniel le dice: esta cabeza de oro eres tú. Y entonces esta cabeza de oro representa al imperio babilónico. Esto es más o menos por el año 606, 538 antes de Cristo. Eso representa la estatua de oro, el imperio babilónico. Después le dice que se iba a levantar un imperio inferior al de él. Entonces viene y dice que tenía pechos y brazos de plata. Esto representa al imperio de los medos y de los persas. Después viene de ahí otro reino. Dice que tenía su vientre y sus muslos de bronce. Esto representa al imperio griego. Y después, ojo aquí, viene las piernas de hierro. Obviamente la parte del cuerpo más larga son las piernas, ¿cierto? Y el imperio que representa las piernas de hierro es el imperio romano. Esto abarcó más o menos del 168 antes de Cristo al 476 después de Cristo. Este ha sido el imperio más largo que ha habido en la historia, y aún respiramos parte de ese reino, de ese imperio, ¿cierto? Del imperio romano, que aún sigue vigente hasta el día de hoy. Y bueno, después de ahí dice la Biblia que tenía los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estos representan un imperio dividido, y este imperio, amados, son eventos que aún no se han cumplido en la actualidad. Entonces, quiere decir esto que van a ser un imperio frágil y un imperio fuerte, aún no están vigentes, ¿verdad? Bueno, ese es otro estudio muy profundo, pero yo quiero enseñarte ¿cuál fue la reacción de este rey al escuchar todo eso? Obviamente hubo temor, hubo mucha angustia en él, y dice la Biblia que él se postró delante de Daniel, que se postró delante de Daniel, y dice que le exaltó, y además de todo eso dice la Biblia que lo hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia, y no solo a él, sino también a sus amigos. También sus amigos fueron parte del trabajo del reino de Babilonia y se hicieron cargo de los negocios de toda la provincia. Y bueno, este es un pequeño resumen del capítulo 2 acerca de esta estatua, cuál es su significado. Entonces hablamos de que esto habla de ciertos imperios. Más adelante el capítulo 3 narra que este rey levantó una estatua de oro. Una estatua a la cual pidió a todo Babilonia y los alrededores que tenían que postrarse ante ella y que tenían que adorarla. Entonces todo el pueblo fue y se postró ante esa estatua y le adoraron, a excepción de estos 4 personajes que mencionamos al principio. Uno de los eunucos del rey de Nabucodonosor les cambió el nombre a estos 4 personajes. A Daniel le puso Beltsasar, a Ananías le puso Sadrach, a Misael le puso Mesac, y a Azarías le puso Abednego. Entonces estos personajes decidieron no acatar las órdenes del rey, porque estaban violando la ley divina de Dios, y ellos decidieron respetar esa parte. Ellos decidieron honrar al Dios de Israel, al Dios vivo, y decidieron no adorar la estatua. La Biblia narra que pues el rey se puso furioso. Este rey se puso mal y dijo: no, ¿cómo puede ser posible que alguien me haya desobedecido? Y a pesar de que Daniel y sus amigos tenían un cargo ya importante en Babilonia, pues el rey los manda a llamar para castigarlos severamente. ¿Sabes? La Biblia describe a este hombre Nabucodonosor como un rey poderoso, como un rey que tenía mucha majestad, pero también describe otra personalidad que tenía este rey. Una personalidad que yo creo que, espero que tú no te sientas identificado con este personaje, pero era una persona que tenía mucho orgullo, mucha soberbia en su corazón, y él sabía en su corazón que su reino, pensaba él que su reino siempre iba a permanecer.
Por eso el Señor le manda este sueño de la estatua, ¿no? Y le dice, tú eres esa cabeza de oro, representando que es la cabeza, que es alguien fuerte, pero reinos iban a venir a desechar el reino que él estaba gobernando en ese tiempo. Porque era una persona que estaba lleno de mucha soberbia, que se sentía muy poderoso. Entonces, en ese tiempo sus amigos no ceden al mandato del rey. Entonces ellos son castigados y la Biblia habla, y usted conoce esta historia tal vez, de que sus 3 amigos de Daniel son echados al horno de fuego. ¿Cuántos han oído esa historia? La Biblia habla de que cuando ellos entran a ese horno de fuego, el rey estaba tan enojado que dice que calentó 7 veces ese horno para que murieran calcinados. Y los soldados, los que arrimaron a estos 3 amigos, dicen que murieron al instante de tan fuerte que estaba el horno de encendido. Y dice la Biblia que al entrar estos 3 personajes y estos 3 amigos de Daniel, a ellos no les pasó absolutamente nada. El rey estaba asombrado y le dice a uno de sus acompañantes, oye, ¿qué no echaste 3 personas allá adentro? Y le dice, sí, rey, eran 3 personas. Dice, es que yo veo 4. Y ahí el Señor nos muestra en esta palabra algo bien poderoso, que el Señor Jesús estuvo presente con estos 3 personajes, guardándolos y librándolos de la muerte. Qué interesante, ¿verdad? Y esta es una historia verdadera, amado. Ellos fueron librados de este horno de fuego y dice la Biblia que el rey estaba impresionado de ver que no les había pasado absolutamente nada, que salieron con sus ropas intactas, nada de que ni las cejas ni las pestañas se les quemaron, amados. Entonces el rey, fíjense, este personaje, primero los ensalza, luego los castiga, luego los vuelve a enaltecer y reconoce, porque dice la Biblia que Nabucodonosor reconoce que el Dios de Israel, que el Dios al que ellos adoraban era el Dios verdadero. ¿Cuántos de nosotros sabemos que tenemos al Dios de verdad, al único Dios? Amén. Y ¿sabes qué? Este rey reconocía que Dios era el único que hacía este tipo de milagros. Él se dio cuenta que todo su ejército de hechiceros y de agogueros no servían para nada. Pero aún así volvía a caer Nabucodonosor en el mismo pecado de estar consultando a los hechiceros, a los agogueros de ese lugar. Esto se pone bueno. Esto es la introducción, amados. Gracias, amado. ¿Sí está entendiendo usted esta historia o no? ¿Está usted conmigo? Sí, la estoy resumiendo, porque si usted se la pone a leer, de verdad usted va a escudriñar mucho y va a aprender mucho de este pasaje. Ok, hasta aquí yo le resumí el capítulo 3. Ahora vamos al capítulo 4, versículo del 1 al 3. Daniel capítulo 4 del versículo del 1 al 3. Fíjese lo que dice aquí. Vamos a entrar en materia. Dice, Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. El rey sabía que el Dios Altísimo era grande, era poderoso, ¿sabes? Pero no, eso lo veo reflejado a veces en la iglesia de Cristo, cuando nosotros decimos ser cristianos y reconocemos que Dios es Dios. Y todos le preguntan, ¿cuántos creen en Dios? Y todos levantan la mano, amén, yo creo en Dios. Dice la palabra de Dios que aún el diablo cree y tiembla, amén. Entonces, no se trata solamente, amado, de saber y decir, yo creo en Dios, ¿verdad? Porque el rey Nabucodonosor sabía quién era Dios. Y había él, con sus propios ojos, mirado las proezas que estaba haciendo con Daniel y con sus amigos, amén. Pero él no quería reconocer, él no quería ceder en su corazón y humillarse ante el rey. ¿Por qué no quería humillarse Nabucodonosor? Porque Nabucodonosor se sentía grande, se sentía agrandado y se sentía que su reino era el único. ¿Verdad que aquí no vemos gente así, amado?
Aquí no vemos gente que se creen los únicos y los mejores, y yo soy el que mejor canto, y el que mejor predico, el que mejor el que hago el quehacer. No, amado, aquí no hay gente así, yo sé que no. Eso es en otros lugares, amado, pero así era este rey, y él tenía esos pensamientos en su corazón. Y sabes, la historia cuenta en el capítulo 4 que el rey vuelve a tener otro sueño que lo perturbó. Y este sueño tampoco lo dejó dormir, no lo dejó descansar. ¿Y qué crees que hizo este rey? Y yo digo, bueno, si el rey ya sabía que Daniel tenía ese don, que era, ¿por qué no se acercó a los hombres de Dios para preguntarles, para decir, oye, tengo esta inquietud? ¿No sabes qué volvió a hacer el rey? Volvió a llamar a los sabios, a los magos, a los adivinos y a los hechiceros de ese lugar para que le volvieran a interpretar su sueño. Y una vez más el rey Nabucodonosor volvió a mostrar su soberbia, su orgullo, que es una persona orgullosa, alguien que no quiere reconocer algo. Él no reconocía, decía, bueno, sí, yo sé que Dios es grande y fiel, yo lo sé, pero yo soy rey. Y decía, ¿cómo yo, rey, me voy a humillar? A veces, amado, desgraciadamente nos topamos con situaciones o gente así, ¿verdad? ¿Cuántos de aquí, levante su mano, cuántos de aquí tienen a cargo gente a su cargo, ya sea no solo en la iglesia, en sus trabajos, que diga, yo soy supervisor, yo coordino gente, yo, ¿verdad? Entonces, yo sé que muchos de aquí en sus trabajos, en la iglesia, tienen gente a su cargo, ¿verdad? Entonces, la pregunta es aquí la siguiente: cuando tú ejerces esa autoridad, ese cargo de la gente que tú tienes ahí contigo, ¿cuál es tu posición? ¿Cuál es tu posición ante ellos? ¿Nos mostramos como verdaderos líderes? ¿Nos mostramos como jefes? Porque no es lo mismo un jefe que un líder, ¿está de acuerdo conmigo? Un líder es aquel que está empujando a su gente al crecimiento, y un jefe solo sabe dar órdenes, ¿amén? Y bueno, entonces el rey vuelve a llamar a los magos y adivinos, y ahora vamos a ver qué fue lo que soñó este rey. Vamos al capítulo 4, versículo 10 al 16. Se lo leo rapidito. Dice así, 4:10. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y habían en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían moradas las aves del cielo. Tenía de él toda carne. Entonces el rey soñó un árbol grande, dice la Biblia, que hasta que llegaba así hasta el cielo, y que servía de sombra a los animales. O sea, era un árbol grande, robusto, y que así muy frondoso y con muchos frutos. Pero vamos a ver qué significa este sueño que tuvo. Obviamente, los magos tampoco pudieron hacer su trabajo, ¿verdad? Los magos, los adivinos tampoco pudieron hacer el trabajo que el rey hizo, y volvió a enojarse este rey. Entonces, nuevamente Daniel interfiere en este asunto, y dice el verso, vamos ahí mismo al capítulo 4, versículo 22. Dice, aquí ya está hablando Daniel. Fíjense lo que le dice: tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Aquí Daniel le dice que él representa ese árbol. Él representa, el rey Nabucodonosor representaba ese árbol que había crecido grande, ese árbol que creció para arriba, hermano, y para los lados, y se hizo fuerte, dice la Biblia. Entonces, en el versículo 25, Daniel le interpreta su sueño. Fíjate lo que dice la Biblia. Dice, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada,
y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que Él lo da a quien quiere. Qué tremenda palabra le da Daniel en este versículo al rey Nabucodonosor. Aquí le dice que literal que su imperio ya no sería más y que él caería y lo echarían de entre los hombres, y dice que sería como las bestias del campo. Yo me imagino que Daniel, el rey, no se imaginaba lo que iba a venir sobre su vida, ¿verdad? Yo creo que él nunca pensó, se imaginaba a lo que Daniel se refería en esta parte. Entonces viene Daniel y exhorta al rey. Lo exhorta en el versículo 27, vamos ahí. Fíjate lo que le dice Daniel al rey. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos. Pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Entonces aquí viene el sabio Daniel y lo exhorta porque lo que este árbol reflejaba no solo era la grandeza de su imperio o de su ministerio. Mira, amados, ¿cuántos de nosotros anhelamos un crecimiento en el ministerio? ¿Cuántos lo anhelan, de verdad? ¿Pocos? Yo anhelo seguir creciendo, ¿verdad? Seguir sirviendo al Rey de Reyes. En tu trabajo, ¿no anhelas seguir creciendo? ¿No estás anhelando y decir, bueno, yo quiero un mejor puesto? Yo quiero ser reconocido por mi esfuerzo. ¿Cuántos anhelan eso? ¿Sabes? A este rey se le concedió todo eso, toda esa grandiosidad, todo ese poder. Pero había un problema que tenía este rey. Este rey tenía un problema porque estaba lleno de orgullo, de soberbia y de vanagloria, de tanto crecimiento. Yo creo que no cabía ni él mismo en la puerta de su reino ahí. De tan ancho que se sentía, amado, no cabía ni su sombra, ¿verdad? Entonces la Biblia habla de cuando este rey, esta palabra que Daniel le da y le interpreta acerca de este árbol, es cumplida en su vida. La verdad que tremendo. Fíjate lo que dice el versículo 30 y 32. Del versículo 30 al 32 dice: habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aquí que está diciendo rey, pues no fui yo quien fundó esta ciudad, no fui yo el que hizo crecer todo este imperio, no fui yo. Eso fue lo que hizo este rey. Aquí él estaba reconociendo su soberbia, su orgullo, y se enaltecía de todo lo que él había hecho, pero no en sus fuerzas, porque la Biblia habla desde el capítulo 1 que Dios fue el que le dio todo eso que él tenía. Por eso Daniel lo exhortaba y le decía: acepta mi consejo y redime con justicia y tus iniquidades, le dice, haciendo misericordia con los demás. Y fíjate lo que dice el versículo 31. Y aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere. Y así le sucedió a este rey, amado. Este rey le fue quitado todo su reino por la soberbia y el orgullo que había en su corazón. Y es triste ver cómo a veces nos comportamos nosotros de la misma manera y creemos que por tener un cargo, que por tener propiedades, que por tener algo material o por engrandecernos demasiado, por engrandecernos así, Dios dice la palabra que resiste al soberbio
y exalta al humilde. ¿Sabes, amado? Yo les contaba hace tiempo la historia, no sé si fue la última vez que compartí, pero la historia de un hombre, fue un hombre real que predicaba la palabra de Dios en un púlpito y empezó a desviar la doctrina, ¿no? Empezó a desviar la doctrina. Y leía yo esta parte de la Biblia de este rey y me acordé de este personaje que yo les cuento. Y él administraba una iglesia, tenía el llamado del pastorado, y esta persona empezó a desviar la doctrina y en el púlpito predicaba pues ya doctrinas torcidas, vamos a decirlo de esa manera, ¿no? Hablaba con palabras antisonantes ya en un púlpito. Y sabes, yo me sorprendí porque yo me acuerdo que el día que me tocó compartir, puse como que ese ejemplo, y a los días me entero que él fallece, esta persona. Y me impactó demasiado porque, de verdad, yo conocí a esta persona, yo conviví con esta persona y yo podía ver y decía, Señor, ¿hasta qué punto nosotros, los seres humanos, podemos engrandecernos tanto? Que nos acabamos olvidando que de todo lo que tenemos, de todos los talentos que puedas tener, de toda la sabiduría que tú puedas tener, todo, absolutamente todo proviene de Dios. Y sabes, más triste, después pasaron días, me entero de la muerte de esta persona, y más triste el ver la manera en la que murió, de la enfermedad en la que murió, ¿verdad? Y cuánto contagiadero ha de haber hecho con muchas personas. Y es triste, ¿sabes? Y yo me acuerdo que lo veía y siempre se paraba así, se inflaba en el púlpito, y es que yo, y es que esto, y yo hago, y yo esto. Entonces, de repente no nos damos cuenta, amados, cuando estamos cayendo en una actitud de soberbia y de altivez. ¿Sabes? Yo leía una imagen que decía, ¿no? No importa cuánto conocimiento puedas tener, cuántos institutos bíblicos, a cuántos vayas, no importa cuántas licenciaturas tengas, ¿verdad? Pero si no eres una persona humilde, pues no te sirve de nada. Y no sé, pero me gustó y creo que estoy un poco de acuerdo con esa parte, ¿verdad? Porque a veces no nos damos cuenta de que todas las cosas, como dice aquí, se lo decía Daniel al rey, todo proviene de Dios. Y todo ese reino que el rey Nabucodonosor levantó, Dios se lo dio, nadie más. ¿Y quién se lo quitó? El Señor también. Él mismo le quitó este reino. ¿Qué había entonces en el corazón del rey? ¿Qué lo llevó a esa locura? Pues obviamente el orgullo, la soberbia, la vanagloria. Dice la Biblia que en su locura, porque literal entró en una locura, amados. Dice la Biblia que comía hierba con los bueyes, o sea, literal estaba en medio del estiércol, donde están todos los animales, y ahí comía con ellos. Dice la Biblia que su pelo creció como plumas de águila. Imagínate, amado, su aspecto. Dice que su aspecto era horrible, dice la Biblia, así lo dice, era horrible, y que sus uñas eran como las de las aves. ¿Alguien ha visto alguna vez la película de Náufrago? ¿Alguien ha visto esa película con Tom Hanks? ¿Sí la han visto? Cómo su aspecto cambió con tanto tiempo que estuvo él de náufrago en una isla, ¿no? ¿Lo recuerdan? Y me viene a la mente el aspecto de ese rey, aún peor, ¿sabes? Aún peor. ¿Cuánto tiempo el rey Nabucodonosor estuvo en esa condición? La Biblia dice en el versículo 16, lo voy a leer en el capítulo 4, versículo 16, dice: su corazón de hombre se ha cambiado y le se ha dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. Dice, y pasarán 7 tiempos. Bueno, se cree que un tiempo representa un año literal. Entonces, probablemente el rey pudo haber pasado 7 años así en esa condición. Fíjate qué tremenda palabra. Como dice aquí que su corazón de hombre fue cambiado como un corazón de bestia, o sea, él ya no tenía entendimiento.
¿Hasta dónde puede cegar la soberbia de una persona en el entendimiento de tu corazón, amado? ¿Hasta dónde nos puede cegar el enaltecimiento propio? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde podemos, hasta dónde tú quieres que el Señor te lleve para que vengas y reconozcas que solamente hay un Dios verdadero y que hay un Dios del cual provienen todas las cosas? Decía la pastora hace unos días en una prédica, ¿no? Dios no tiene consentidos, tiene íntimos. Y yo creo que yo sí estoy de acuerdo con ella en eso, ¿sabes? Porque a veces pensamos que somos consentidos de Dios por tener algo material o porque tienes un buen trabajo. Pensamos que eres un consentido de Dios porque Dios te ha favorecido con dinero o con una casa. Y dices, cómo me ama Dios, ¿ya? Cómo Dios me ama porque tengo el trabajo de mis sueños. Cómo me ama Dios porque tengo el mejor esposo. Cómo me ama Dios porque soy líder de, no sé, líder de la célula Santa Rosa. Cómo Dios me ama, ¿verdad? Y a veces pensamos que eso es algo favorable para obtener el amor de Dios. Y sabes, yo sí estoy de acuerdo con esa parte. Todas las cosas provienen del Señor, todo lo que tú puedas obtener, tu trabajo, tu casa, tus bienes, todo proviene de Él. Pero aquí hay algo importante, amados, que el rey no sabía reconocer. Y era eso, que de todo lo que él tenía, de todo lo que provenía, toda esa grandeza que el rey tuvo, Dios se lo había dado. ¿Y qué decía él? No fui yo quien edifiqué esta ciudad, no fui yo el rey más grande de todos los tiempos que ha habido en Babilonia. Y ese era el pensamiento de su corazón, eso era lo que él pensaba en su corazón, este rey. ¿Y qué pasó con este rey? Pues Dios tuvo que llevarlo a una situación deplorable para que él pudiera reconocer. Ahora, ¿qué dice la Biblia? ¿Se habrá arrepentido? ¿No se habrá arrepentido? ¿Qué dice la Biblia? Fíjense lo que dicen los expertos. Esto lo leí y me pareció interesante. Los expertos dicen que probablemente el rey Nabucodonosor padeció insania zoantrópica. Lo voy a repetir, insania zoantrópica, que es una enfermedad mental que priva a las personas del juicio y los hace considerarse animales. O sea, wow, ¿te imaginas hasta dónde lo tuvo que llevar Dios a humillar por la soberbia que había en su corazón? ¿Te imaginas? Fíjate lo que dice el capítulo 4, versículo 34, vamos para allá. ¿En qué momento el rey fue restaurado o no fue restaurado? Fíjate lo que dice la Biblia en el 4:34. Dice: mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. ¿Qué hizo el rey en este pasaje, amado? Dice: yo alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Dice la Biblia que este rey levantó sus ojos al cielo y ahí reconoció que él era Dios y que su reino era sempiterno. ¿Qué es sempiterno? Para siempre, que no tiene fin. Y dice la Biblia que su razón le fue devuelta. La locura que él tenía, volvió él a ser el rey que era antes, ¿sabes? Amado, si tú estás pasando situaciones complicadas, no es el momento de meditar en tu corazón si esto realmente proviene de algo que hay aquí. Y dice la Biblia que su razón le fue devuelta. Y dice el versículo 36 y el versículo 37:
En el mismo tiempo, mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Wow. ¿No te impresiona esta palabra? La verdad que yo cuando le estaba, mira, yo te cuento algo, amado, que cuando me tengo el privilegio de compartir, me agarro a mi rinconcito ahí y me pongo a estudiar, y Dios cómo me quebranta. Y no sé, esta palabra me quebrantó muchísimo, porque digo, Dios, en algún momento de mi vida yo también viví situaciones así donde era soberbia y yo creía que todo lo que hacía era bueno y lo que hacía yo estaba bien, amado. Entonces vienes y te preguntas en tu corazón, y tú crees que todo lo que haces es correcto y todo lo que haces es bueno, y no le preguntas al Dios del cielo si de verdad estás haciendo lo correcto, o de verdad a donde te estás moviendo, con quien estás caminando es lo correcto. Y qué impactante fue que vivió, aquí literal te digo que dicen que 7 tiempos representa un año, y si fueron 7 tiempos, entonces vivió así como 7 años o más, no lo sé. Pero ¿por qué? ¿Por qué tuvo que vivir tantos años así el rey? Si él desde un principio hubiera reconocido quién era Dios. ¿Estás de acuerdo conmigo? Y tuvo que pasar más tiempo. Y tuvo que comer estiércol, y tuvo que comer con los animales, y a ese grado tuvo que ser humillado. Amado, yo te pido en tu corazón que lo analices y medites. La Biblia dice que Dios resiste al soberbio. Ve cómo, qué tremenda, y lo está diciendo Nabucodonosor. Dice, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Amado, reconoce que lo que tú tienes, poco, mucho o lo necesario, todo proviene de él. Tu talento, tu liderazgo, tu conocimiento, todo proviene de él. No necesitas estar como este rey, no necesitas llegar a esa condición para reconocerlo, amado. ¿Quieres que Dios te use? ¿Cuántos anhelan ser usados por Dios? ¿Cuántos realmente anhelan ser usados por Dios? Y no solamente me refiero a pararte aquí, predicar o cantar, o sea, ahí donde tú estás, en la posición donde tú estás, en tu trabajo, ahí en el área, en el ministerio que Dios te ha dado, donde te ha puesto. ¿Cuántos realmente quieren ser usados por Dios? Amado, necesitamos tener un corazón más humilde de servicio, ser más empáticos unos con otros, amarnos unos a otros. Fíjate lo que dice aquí, que su razón le fue devuelta, y fíjate, dice que se le devolvió su majestad, su reino y su dignidad, y dice que sus gobernantes y sus consejeros y todo su equipo de trabajo, dice que lo volvieron a buscar. Imagínate, amado, que en tu trabajo o la gente que está a tu cargo se expresara, ay no, yo con él, yo con ella, no, es que se cree la última coca, es que la verdad es grosero, es soberbio, o le gusta humillar a la gente. Imagínate, amado, que se expresen así de nosotros como hijos de Dios, porque nosotros somos hijos. Eso déjalo para los de allá afuera, amado. Pero realmente hay reconocimiento en nuestro corazón que necesitamos más de él. Aquí el rey Nabucodonosor, estamos hablando de un personaje, amado, un personaje que tenía un cargo importante. No era el que recibía en la puerta,
no era el que recogía los instrumentos. Él tenía un cargo muy importante. Era rey, amado. Él dirigía a todo un ejército, él dirigía a toda una ciudad. Y Dios lo tuvo que llevar hasta la humillación para que lo reconociera. Pues entonces, ¿qué nos creemos tú y yo, amado? No somos nada, amén. Somos hombres y mujeres al servicio de un Dios vivo y real. ¿Estás de acuerdo conmigo?